Un placer estar con ustedes adorando el Señor. Damos las gracias a Dios por lo que hemos podido llegar. Y si alguien nos está viendo a través de Facebook, especialmente nuestros hermanos en Colombia, Chía y quizás también desde la ciudad de Melgar, les damos la bienvenida para que estén con nosotros en el día de hoy y cualquier otra persona que nos esté viendo a través de Facebook. Así que damos las gracias al Señor por esta bendición y les pedimos que nos conectemos, estemos preparados para recibir del Señor, celebrar en esta mañana y continuar creciendo unidos como hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Pues tenemos la costumbre acá, como ustedes saben, de comenzar siempre con un momento de oración y quisiéramos tomar ese tiempo por si alguno de ustedes tiene una petición, una preocupación o algo que quiere presentar delante del Señor, le invitamos para que hoy venga y oremos juntos en esta mañana. Así que oramos y entonces compartimos un poco de la palabra en esta mañana, ya que me toca a mí, ya que el presbítero Scott está de viaje por Florida, en una iglesia en Florida. Así que oramos y compartimos algo de la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Señor en oración. Te damos gracias a Dios en esta mañana por la bendición que nos concedes de compartir estos momentos de confraternización. Te damos gracias porque entendemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que nuestra fuerza, nuestras vidas, nuestras funciones diarias proceden de tu gracia que nos diseñó con la capacidad de funcionar autónomamente. Te damos gracias porque tus bendiciones siempre nos dan paz, siempre nos traen satisfacción. Te damos gracias porque a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros problemas, a pesar de las pruebas que enfrentamos día a día, podemos siempre tener paz y tener esperanza de que en ti, Señor, hay confraternización, en ti hay consuelo y hay paz. En esta mañana queremos presentarte estas peticiones. Tenemos diferentes personas que tienen peticiones y te las presentan delante de ti. Tú conoces las necesidades. Tú conoces, Señor, los problemas. Tú conoces cómo cada uno de nosotros somos afectados, ya sea físicamente, emocionalmente o espiritualmente, de diferentes diversidades de problemas. Los presentamos delante de ti. Pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas de alguien que queremos que, Señor, haga un compromiso contigo. Puede ser problemas de enfermedades físicas. Y también puede ser, Señor, que nuestras mentes estén confundidas o estén preocupadas por cosas que no controlamos. Queremos presentar todas estas preocupaciones delante de ti. Queremos presentar todas estas dificultades delante de ti. Y que de alguna forma, Señor, podamos comenzar a entender, a ver y buscar soluciones que sean de bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu gracia dada a nosotros en Cristo y pedimos que en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros salga de aquí más satisfecho en nuestra relación contigo y cada uno de nosotros salga más satisfecho en cómo estamos viviendo delante de ti. Gracias te damos por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Hace unos años, ustedes saben que a mí me gusta jugar golf. Yo fui a jugar golf y bueno, normalmente yo voy con otras personas, pero la mayor parte de las veces voy solo, porque así, mientras estoy en el campo de golf solo, pues yo hablo con el Señor. Y así pues nadie piensa que he perdido la mente porque estoy hablando solo. Pero este día estoy en el campo de golf, todo se ve lo más bien, aquí en Fort Benning, ahora Fort Moore. Y mientras estoy caminando me di cuenta que en sí no había nadie en el campo de golf y pues uno cada vez que da un golpe pues agarra el palo o el club y lo pone de regreso en la bolsa a la parte de atrás. Bueno, la cosa es que en este día en particular, en un momento en particular, yo fui a poner el palo de golf otra vez en la bolsa
y por alguna razón no moví mi mano lo suficientemente rápido y la cabeza del golf o la cara del palo me cayó sobre la uña del brazo de la mano derecha. Yo he jugado golf por más de 40 años y eso a mí nunca me había ocurrido. Hasta ese día. Nunca me había ocurrido. Y ese día me ocurrió. No me hizo grande daño, yo no perdí la uña ni nada, pero me causó un poquito de inconveniencia, un poquito de incomodidad, y uno comienza a pensar, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué algo que yo he hecho por más de 40 años, de momento se convierte en una incomodidad? Y obviamente uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál fue el propósito de esto? ¿Cuál fue la razón por la cual esto ocurre? Y mientras más yo pensaba, y continué jugando, obviamente porque no fue algo grave, mientras más yo pensaba, más me daba cuenta que realmente no hubo ninguna razón en particular por la cual eso ocurrió. Sencillamente fue un accidente donde por alguna razón yo no moví la mano lo suficientemente rápido y me quedé y me dio un golpe en el dedo. Ustedes saben que muchas de las cosas que nos ocurren a nosotros en la vida son así. Que hay muchas cosas en la vida que ocurren que no tiene ninguna clase de razón de ser. O por lo menos nosotros no podemos entender que tenga una razón de ser. No tenemos ninguna forma de explicar el por qué esto nos ha ocurrido. Sino que sencillamente ocurrió un accidente. A veces una persona tiene un accidente y por años están reviviendo el accidente tratando de averiguar o de pensar qué pudieron haber hecho diferente para que el accidente no ocurriera. Nos encontramos en esa situación emocionalmente, espiritualmente y muchas veces como cristianos a veces comenzamos a decir cosas para explicar cosas que no suceden que realmente pues no son ciertas. Decimos cosas que no son ciertas. Yo les voy a contar a ustedes, vamos a hablar un poquito acerca de algunas de esas cosas que nosotros a veces decimos que no son ciertas, que suenan bien, es más, suenan casi hasta espirituales. Es más, algunos decimos, esto no está en la Biblia o quizás no está en la Biblia, pero aunque no lo está, quizás debiera estarlo. Así de espiritual creemos que es. De las cosas que a veces decimos. Pero hay cosas que ocurren en este mundo, hay leyes en este mundo. ¿Cuántos saben que el mundo tiene leyes? Leyes naturales, leyes físicas, leyes espirituales, leyes morales. Esas leyes existen en el mundo. Por ejemplo, ustedes conocen la ley de la gravedad, que es una de las más comunes, porque todo el mundo la experimenta. La ley de la gravedad. Eso quiere decir que la gravedad o la fuerza que existe en la Tierra, por su masa, nos aguanta a nosotros firmemente aquí en la Tierra. Por ejemplo, si la Tierra tuviese menos gravedad, nosotros caminásemos como si estuviésemos en la Luna, flotando, ¿verdad? Si tuviera más gravedad, tendríamos que hacer mucha fuerza para podernos mover. Por ejemplo, yo peso 170 libras cuando no me peso en la escala, porque a veces la escala me miente y me dice que son más. Pero yo peso 170 libras, ¿verdad? Si yo fuese a vivir en un planeta como Júpiter, la gravedad, aunque Júpiter es una masa gaseosa, pero si fuese una masa donde no pudiera pararse, la gravedad de Júpiter por su tamaño hubiese sido tan fuerte que yo pesaría más de 600 libras. Eso quiere decir que me costaría muchísimo poder moverme en un sitio como Júpiter. Pero son leyes de la naturaleza. A veces nosotros entendemos esas leyes y mientras más las aprendemos, mejor es. Mientras mejor conocemos esas leyes, mejor es. Porque si queremos entonces evitar dolores innecesarios, podemos entonces someternos a esa ley. Por ejemplo, cuando yo estaba muchacho allá en Puerto Rico, en la escuela de nosotros, en la escuela elemental de nosotros, había un edificio que era donde se guardaban las podadoras de la grama, donde el conserje tenía sus cuestiones de limpieza y demás. Era un edificio pequeño. Y en una ocasión, un par de amigos y yo, se nos ocurrió una idea súper brillante. Vamos a subirnos al edificio y nos tiramos con unas sombrillas a ver si podemos bajar para abajo suavecito como uno cuando está en un paracaídas. Una idea magnífica. Y la idea duró
hasta que el primero se tiró. Después que el primero se tiró, nadie más quiso tirarse porque sabíamos que el asunto no estaba funcionando. Lamentablemente, el primero que se tiró fui yo, me tiré, caí de golpe, se rompió la sombrilla, no bajé suavecito porque no entendía la ley de la gravedad. Eso me enseñó una lección poderosa. Entonces nosotros somos seres humanos que tenemos curiosidades, queremos averiguar cosas, inventar cosas para poder funcionar. En el mundo todo ocurre en lo que nosotros llamamos en la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. En el mundo espiritual y en el mundo moral, así es como funciona este negocio. En el mundo físico, a base de leyes. En el mundo moral y espiritual funciona acerca de la siembra y la cosecha. El mundo lo llama causa y efecto. Por cada causa hay un efecto. Por cada semilla hay un fruto. Por ejemplo, si yo empujase este púlpito, si lo empujo, esa es la causa. El efecto es que el púlpito va a caer al otro lado. Causa y efecto. Eso ocurre en el mundo en el que nosotros vivimos. Y ustedes estarán pensando, bueno, ¿y por qué está diciendo eso? ¿Hacia dónde vamos con esta vaina? Están pensando algunos de ustedes. Pues mira lo que sucede. Nosotros a veces creemos leyes espirituales y morales que son falsas. Creemos leyes espirituales y morales que son falsas. Y esas leyes falsas dan esperanza falsa. Y esas leyes falsas pueden traer un alivio temporero, pero al fin de cuentas nos dejan sin satisfacción. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, han oído o han visto a alguien decir algo así cuando un ser querido fallece? Más o menos así. Lo que sucede es que Dios quería tener más ángeles en el cielo y por eso se llevó a tu mamá. ¿Cuántos de ustedes han oído frases así? Las hemos oído hasta del púlpito. Que Dios quería más ángeles en el cielo y por eso se llevó a tu mamá. Y yo sé la razón por la cual lo decimos. Lo decimos para traerle un poquito de consuelo a la persona que perdió a un ser querido. Lo decimos para que la gente quizás se sienta un poquito mejor y nosotros para sonar un poquito más espirituales. Pero déjeme decirle algo importante. Dios no necesita más ángeles en el cielo. Número uno. Y número dos, nosotros los seres humanos nunca hemos sido ángeles y nunca seremos ángeles. Porque nosotros fuimos creados como seres humanos, los ángeles son seres espirituales y nosotros ni somos ángeles ni nunca seremos ángeles. Eso no es para que usted se sienta mal acerca de un ser querido que usted creyó que se convirtió en un ángel. Eso es para decirle que la verdad nos hace libres y nosotros no necesitamos ser ángeles para tener una intimidad con Dios. Así que debemos de tener ese tipo de cosas, ¿verdad? No funciona de esa manera. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque en lugar de darle consuelo a la gente, le damos una esperanza falsa y entonces acusamos a Dios de ser el asesino de su madre o de su padre. Dios se lo llevó porque él quería ángeles en el cielo. No lo entendemos de esa manera, pero eso es lo que ocurre detrás de la situación. Entonces dejamos a la familia con el pensamiento, ¿y por qué se lo llevó ahora? ¿Y por qué se lo llevó así? ¿Y por qué Dios me hace esto? Y entonces en lugar de resolver el problema, creamos un problema más grande. Yo les sugería que dieran algo más o menos así. Yo comparto tu pena y tu dolor. Y yo sé que esto es un momento bien difícil en perder a alguien, un ser querido como a tu mamá. Nosotros todos tenemos esa preocupación y algún día todos vamos a experimentar ese problema. Pero por ahora yo quiero llorar contigo y quiero honrar la memoria de tu mamá contigo. En lugar de darle una solución, le damos ánimo y lo acompañamos o la acompañamos en el momento de dificultad. Con eso usted dio ya ánimo a esa persona, le dio consuelo a esa persona, le dio una forma de decir no estoy solo o sola en este camino. Pero si le echa la culpa a Dios, de momento esa persona no tiene solución y no tiene a dónde ir. Porque ¿quién me consuela cuando Dios es el que me ataca? ¿Quién me consuela cuando Dios es el que hace lo que hace que me hace daño? No sabemos cómo responder. Así que nosotros a veces creemos cosas que son falsas, que suenan inteligentes, suenan compasivas
Y algunas de ellas suenan realmente hasta espirituales. Pero realmente no le damos a las personas el consuelo que necesitan en el momento que lo necesitan. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión han dicho, han oído decir o han visto a alguien decir algo más o menos así? Todo sucede por una razón. ¿Cuántos te lo han oído? Todo sucede por una razón. ¿Te rompiste una pierna? Hay una razón. Tuviste un accidente automovilístico, se te dañó el carro y ahora tienes una deuda de 50,000 pesos, hay una razón. Cualquier cosa que ocurra, hay una razón. Y esa es una de las frases que es más o menos verdad, pero no es realmente 100% verdad. Es más o menos verdad, pero no es 100% verdad. Es más o menos verdad porque a veces, por ejemplo, hay una razón por la cual usted se dio un martillazo en el dedo cuando estaba haciendo un trabajo en su casa. Hay una razón por la cual eso ocurre. La razón fue que usted falló en darle al clavo y le dio al dedo en lugar. Esa es la razón. Pero en términos de que haya una razón súper espiritual, que ahora yo tengo un uñero, un dedo negro, con huesos rotos en el dedo, que hay una razón espiritual que ahora me va a llevar a mí a una intimidad más grande con Dios. Óigame, vamos a suspender esas cosas. Hay cosas que ocurren. Nosotros vivimos en un mundo donde hay dolor, sufrimiento, penalidades y dificultades. Y cuando decimos que todo tiene una razón, estamos tratando de sonar espirituales cuando realmente hay cosas que nos ocurren que no nos enseñan absolutamente nada. Un tornado pasa por una comunidad, se lleva a todas las casas, mueren 50 personas, Dios los cuide, donde sean, mueren 50 personas y decimos hay una razón. ¿Cuál fue la razón? Bueno, no sabemos, Dios la sabe. Por eso es que no debemos decirla, porque ni nosotros la sabemos y Dios tampoco la sabe. Así que la razón, el propósito sería bueno, que no estemos donde hayan tornados, o que no estemos donde hay huracanes, o que no estemos donde hayan temblores de tierra, o que no estemos donde, ¿entiendes lo que quiero decir? Nosotros vivimos en un mundo donde hay sufrimientos y dificultades. Vamos a ayudarnos a tolerar las dificultades, vamos a ayudarnos a vivir vidas que sean agradables a Dios, vivir vidas que sean, que estén conectadas con Dios y que nos puedan servir a nosotros para bendecir a otros dentro de nuestras dificultades. Déjenme decirle que hay muchas cosas que nos ocurren en la vida porque tomamos decisiones erradas. Le voy a leer un pasaje aquí que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 al 20. Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. No es que van a testificar en contra de ellos, sino que sean testigos. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Oigan esta frase que dice Moisés. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Yo quiero que vean más o menos algunas cosas que dice aquí Moisés. Nosotros tenemos enfrente de nosotros todos los días la decisión de escoger entre la vida y la muerte. Todos los días. Todos los días tenemos la decisión de escoger entre la bendición y la maldición. Todos los días. Y Moisés le dice al pueblo, escojan la vida. ¿Y cómo escogemos la vida? Escogemos la vida amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti. Quiere decir que si nosotros queremos vivir vidas largas en este mundo, si queremos vivir vidas satisfactorias en este mundo, en cualquiera que sea el tiempo que tengamos, lo mejor que debemos de hacer es aprender a conocer
los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, el carácter de Dios y vivir de acuerdo a esos preceptos, a esos mandamientos y a ese carácter. Hay un personaje en una película que se llama Maverick. ¿Cuántos de lo han visto? Él es un vaquero, Maverick, media jocosa la película con Mel Gibson. Y en una ocasión se encontró en una contienda con un individuo que lo que quería era pelear y matar. Y Maverick dice que él no quería pelear, que se iba a retirar, que se iba a ir. Y el hombre le dice, tú siempre eres así de cobarde que corres. Y él dice, no, como dice mi papá, yo voy a correr ahora para así tener una oportunidad de correr mañana otra vez. En otras palabras, él dice, si yo me envuelvo contigo en una pelea y muero, ¿de qué me sale? ¿De qué me gusto me da? Si me envuelvo contigo en una pelea y me muero, ¿cuál beneficio recibo yo de eso? Y dice, yo me corro ahora, vivo y después más tarde puedo coger otra vez. Claro, hay situaciones donde uno tiene que enfrentar el problema, enfrentar el peligro, pero esa idea de que todo pasa por una razón, tenemos que aprender a entender que si hubo una causa y un efecto, así es que ocurre. Pero nosotros tenemos cierto control espiritual y moral acerca de cómo vivimos dependiendo de cuán cercanos estemos del conocimiento de Dios. Mientras más sabia la persona es, más largos son sus días. Entendemos que hay enfermedades y entendemos que hay tragedias, pero si nosotros vivimos la vida normalmente, evitando las enfermedades o las tragedias, si vivimos la vida normalmente, mientras más sabios somos en el conocimiento de Dios, más largos son nuestros días en la tierra. Mientras más sabios somos, más largos son nuestros días. Estas cosas a veces hasta los nenes pequeñitos las entienden. En una ocasión estaba viendo un pequeñito video. Un nenito, quizás tendría 18 meses. Estaba en una acera. Iban caminando y la acera tenía un espacio, porque era un edificio alto, y tenía un espacio que el piso estaba hecho de cristal. O sea, era transparente. Y a través, cuando usted miraba el piso hacia abajo, se veía un precipicio a la parte de abajo. Y el nenito, los adultos sabían que era parte del piso y ellos caminaban por ahí. Pero el nenito, el bebé, que tiene 18 mesecitos, llega y cuando ve el cristal y mira hacia abajo, inmediatamente, instintivamente vio el peligro. Si eso, yo no sé que haya un piso ahí, porque él no entiende que hay un piso. Él lo que ve es el hoyo. Y al ver el hoyo, él se detiene. Sabe que hay peligro. Hasta los niños pueden percibir ciertos peligros y a veces nosotros los adultos no los podemos percibir. Y tomamos unos riesgos emocionales, espirituales y físicos que nos llevan a dolores innecesarios, que nos llevan a sufrir innecesariamente. Me acuerdo hace muchos años atrás, estábamos jugando béisbol, yo tendría como 16 años. Y uno de los muchachos tenía su propio vehículo y había otros que tenían vehículos y vamos de regreso al barrio Duque de Naguabo, allá en Puerto Rico. Y cuando vamos de regreso, yo estoy manejando con un muchacho que le decíamos Papo, ahora mismo no me acuerdo de cuál es el nombre de él, pero vamos subiendo en el vehículo, él va manejando y de la parte de arriba del barrio Duque viene otro vehículo que se ve que viene a alta velocidad. Pues las carreteras en el barrio Duque de Naguabo no son muy amplias, son unas carreteras un poquito angostas. Y si usted tiene que pasar por los puentes en Puerto Rico, solamente cabe un vehículo a la vez. Los dos no caben. Y ese vehículo viene a alta velocidad y el conductor con el que yo estoy, que se llama Papo, dice, bueno, yo voy a darle más velocidad porque yo no voy a dejar que aquel me gane llegar al puente. Y yo le dije, si eso vas a hacer, déjame aquí y tú vete solo. Porque ¿cuál es el propósito que tratemos de ganarle llegar al puente cuando él viene a alta velocidad si tenemos un choque de frente? ¿Cuál es el propósito de eso? Tener un poquito de sabiduría nos puede evitar un montón de problemas. Así que no todo en la vida realmente pasa porque hay una razón. Muchas cosas en la vida pasan porque no tenemos la suficiente sabiduría para prevenirlas.
Y entonces cuando pasan queremos echarle la culpa a Dios de que Dios tiene un propósito para mí, del que yo me martillé el dedo y me rompí todos los huesitos en el dedo. Se me saltó la uña, ahora está el dedo negro y eso me lo tienen que amputar. Pero Dios tiene un propósito para eso. Aprender a comer con los palitos chinos porque ahora no puedo agajar el tenedor con los dedos. Entonces hay cosas que ocurren en la vida que no es porque hay ninguna razón de parte de Dios ni nada, sino que porque no tenemos suficiente sabiduría para prevenirlas o para tomar decisiones diferentes. Así que una situación que ocurre en esto es lo que estoy hablando, y es que nosotros tenemos que sernos responsables por nuestras decisiones. Responsables por nuestras decisiones. Mire, una de las cosas que ocurre en el reino de Dios en el que nosotros vivimos, y es que los planes de Dios y las leyes de Dios son inmutables. La ley de Dios es inmutable. La ley de Dios no puede cambiar. No importa lo que una persona quiera y cómo lo quiera ver, la ley de Dios no puede cambiar. Si una persona comienza a tomar alcohol, quizás el darse un trago no le cause grandes efectos, o quizás darse 2 tragos no le cause grandes efectos. Pero si se da 5 y se pone a manejar en un automóvil a la medianoche, esa persona tiene que hacerse responsable por esa decisión de tomarse 5, 7 o 10 tragos e irse a manejar a las tantas de la noche. Hay una responsabilidad que tiene que tomarse. Pero vamos a suponer que se tomó los 5 o 10 tragos, manejó esa noche y llegó a su casa sano. Y lo vuelve a repetir. Y lo vuelve a repetir. Quizás en los próximos 3 años no ocurra nada grave. Pero si lo repite lo suficientemente largo, en 40 años se va a dañar su hígado y no lo va a poder funcionar. Se llama cirrosis del hígado. Entonces, cada cosa tiene su responsabilidad y a veces nosotros no sabemos o no entendemos que nuestras decisiones y nuestras acciones van a tener consecuencias y queremos vivir como si no las tuvieran. Pero el Señor nos dice, escoge hoy la vida, escoge la vida, descubre cómo debes de vivir delante del Señor y comienza a vivir de esa manera para que sea de bendición en el futuro. Mire, yo no pensaba hablar de esto, pero se lo voy a mencionar rapidito. Yo me crié en una generación diferente. En la generación de nosotros, por ejemplo, no era aceptable para los niños que se metieran en las conversaciones de los adultos. Estaba mi mamá hablando allá con una gente, yo estoy sentado allá en el otro lado, la señora dijo una mentira, que yo sé que es una mentira, o mi mamá dijo una mentira, que yo sé que es una mentira. No era para mí decirle, esos son embustes. Era para mí el meterme, aunque yo lo supiera que fuera cierto, que fue una mentira. Porque no era permitible. Y es más, si uno hacía un gesto como que quería meterse en el negocio, no tenían ni que darle un golpe a uno, no tenían ni que gritarle, lo miraban a uno con los ojos medio trastornados y se callaba rápido porque sabía uno y uno era inteligente, porque a ninguno de nosotros nos gustaban los chancletazos que nos daban. A ninguno nos gustaban los chancletazos. Pero hoy los muchachos, primero es que parece que no entienden lo que es un chancletazo. Y segundo, parece que no les importa si se los dan. O tercero, ellos saben que no se los van a dar. No hay disciplina. No hay una forma de corregir. No hay una forma de arreglar. Y entonces los padres se sienten más tarde que quizás no hicieron un buen trabajo. Y es que no hay consistencia. Estas son leyes espirituales. Tiene que haber una consistencia de funcionamiento. Los padres tienen a sus hijos que se salen de la escuela superior y se van al mundo y se pierden en el mundo y comienzan a orar o comenzamos a orar, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde queremos que regresen? Y hay hijos que van a salir rebeldes. Pero en muchas ocasiones nosotros contribuimos al problema porque no somos consistentes en nuestra propia fe. Y contribuimos al problema. Y cada uno de nosotros tiene que entender que debemos lo más pronto posible, mientras más pronto sea, aprender cierta consistencia en cómo
educamos a nuestros hijos. Porque nuestras acciones tienen consecuencias y nosotros tenemos que aprender a ser responsables por esas acciones. El otro día yo vi un video, una cosa realmente increíble, porque no tenía no parecía que había ninguna razón de ser. Un hombre está en una esquina esperando por transportación pública, posiblemente el bus en la ciudad. Está esperando, un hombre ya mayor, quizás en sus 60 años. Está sencillamente ahí esperando. No ha ocurrido ningún evento alrededor de él y las cámaras de vigilancia lo ven. Y un individuo viene caminando. Y el individuo viene caminando con una suéter que tiene un gorro, está cubierto, viene caminando. Cuando se le acerca al caballero que está en la esquina, sin ninguna conversación, sin ninguna provocación, sin ninguna acción, el individuo que viene caminando se mete su mano en el bolsillo, saca un revólver por la parte de atrás del hombre, le apunta a la cabeza, dispara y lo mata en el instante. Se puso su revólver en el bolsillo y caminó y se fue. Responsabilidad personal. Acto de violencia. Propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que aquel hombre que ni siquiera se dio cuenta quién lo hizo, por qué lo hizo y en el instante que lo hizo, porque fallece en ese mismo instante? ¿Cuál es la razón? Ocurren cosas en la vida donde tenemos que tomar responsabilidades y tenemos que protegernos los unos a los otros diciéndonos la verdad. Así que decirle a la familia de ese caballero, hay una razón por la cual esto ocurre. A mí, por ejemplo, no me trae ninguna satisfacción. A mí no me trae ninguna satisfacción. A mí no me trae ningún consuelo el ver ese tipo de violencia innecesario. A mí no me trae ninguna clase de ánimo el ver esta cosa. Déjeme decirle un ejemplo rapidito bíblico. Todos ustedes conocen la historia de Job. Todos conocen ustedes la fe de Job. Todos conocemos la justicia de Job. Todos conocemos que Job era un hombre recto, etc. Y decimos lo mucho que sufrió Job. No solamente en términos de sus pérdidas, de su dinero, animales, familia, sino que lo mucho que sufrió Job físicamente. Los ataques del diablo fueron espectaculares en ese hombre. Pero usted sabe una pregunta que nunca hacemos. Pues decimos, el propósito del sufrimiento de Job era para demostrar el carácter de Dios, para demostrar la relación de Dios, etc. Pero una pregunta que nunca hacemos es, ¿y cuál fue la razón por la muerte de los hijos de Job que murieron todos en un mismo día en un ataque de un viento que salió del desierto? ¿Qué decimos de ellos? No hay mucho que decir. ¿Cómo consolamos a ellos? Fallecieron. No hay mucho que decir. Y lo que sucede con nosotros es que vemos una situación y sabemos que Dios nos ayuda a sobreponernos a las situaciones que nosotros experimentamos. Si aprendemos con el evento, somos más sabios. Si no aprendemos con el evento, somos menos sabios y vamos a tener más dificultades. Pero hay muchas cosas que ocurren aún en la vida de Job, como la muerte de sus hijos, que la única razón por la cual ocurrieron fue por un ataque vicioso del diablo. No porque Dios tenía un plan súper especial que estaba escatimándose detrás de los bastidores. Déjeme decirle otro ejemplo acerca de esto que ocurre, todo ocurre por razón. En Lucas 13, del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. Dice estas palabras. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos?
Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, en Siloé los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Y fíjense que el Señor en ningún momento dijo, Dios tenía un plan y un propósito para los que murieron pillados en la torre. Él solamente dice, estas cosas ocurren. Y no es que Dios tiene un plan y un propósito. Esas cosas ocurren. Y no es que Dios está teniendo algo, una razón por la cual eso ocurre para esas personas. Eso ocurre. Lo que Cristo dice es, estas cosas ocurren. Y nosotros, los que sobrevivimos el evento, debemos de buscar una reconciliación con Dios para vivir diferente. Cosa de que, si un día nos cae una torre sobre nosotros, estemos preparados para nuestro encuentro con Dios. Esa es la idea. No sé si me están entendiendo. O no sé si estoy hablándoles en chino. Las tragedias ocurren, las dificultades van a venir. Y en muchas ocasiones no entendemos el por qué ocurren, el por qué vienen y cómo el salir de ellas. Lo mejor que debemos de hacer es, cuando ocurre la tragedia, si sobrevivimos, que aprendamos algunas lecciones para no repetir los mismos errores. Y si no sobrevivimos, que no le digamos a los que están sufriendo, Dios tiene un propósito para llevarse esos 18 ángeles al cielo. Porque ni el Señor mismo dijo eso. Amén. Así que son cosas que nosotros a veces creemos y decimos y realmente pues no estamos seguros o no entendemos realmente el cómo Dios funciona en el mundo. Amén. Otra que decimos, mire, esta es una cosa increíble. Esta decimos, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Yo en televisión yo he oído gente decir que eso está en la Biblia, que la Biblia dice que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Vamos a eliminar eso de una vez, eso no está en la Biblia. ¿Ok? A los que se ayudan a sí mismos, Dios los ayuda. No es uno de los 10 mandamientos, no está en la Biblia. No está en ningún lugar que aparezca en la Biblia, pero lo decimos, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Yo entiendo que lo que queremos decir es lo que le dijo el Señor a Josué allá en Josué capítulo qué sé yo cuándo. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente y yo seré contigo. Yo imagino que estamos refiriéndonos a algo más o menos así. Es más o menos como una verdad como la primera. Es parte como verdad, pero no es completamente verdad. Y nosotros a veces decimos, ayúdanos o Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Inclusive hubo una encuesta donde se le preguntó a un grupo de cristianos, miles de cristianos, y todos o 8 de cada 10 dijeron que esa frase, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, 8 de cada 10 dijeron que estaba en la Biblia. Que estaba en la Biblia. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. ¿Usted sabe lo que la Biblia realmente dice? Lo que la Biblia realmente dice es que Dios ayuda a los que no se pueden ayudar a sí mismos. Dios es la ayuda de aquellos que están necesitados y que no tienen las capacidades para levantarse. Y yo entiendo lo que queremos decir. Lo que queremos decirles a la persona, si tú quieres comer, vete y trabaja, como le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. El que no trabaje, que no coma. Si te ayudas vas a poder comer, Dios te ayudará. Que no trabaje, que no coma. Palabras fuertes de Pablo. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos nuestras debilidades, entendamos nuestra pobreza espiritual y emocional y física, entendamos todo y podamos depender de Él, porque Él es nuestra ayuda. Pero Él es nuestra ayuda en que Él nos ayuda o Él nos rescata cuando no podemos rescatarnos a nosotros mismos. No cuando podemos, sino cuando no podemos. Por esto es que la salvación viene de parte de Dios, es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos rescató del pecado porque nosotros no podíamos rescatarnos del pecado.
Dios nos rescata del pecado porque nosotros no teníamos las capacidades para rescatarnos del pecado. Dios nos libera de la muerte porque nosotros no podíamos hacernos vivos a nosotros mismos. Y hay cierta verdad en la palabra. Si nosotros somos unos vagos que no queremos trabajar, Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Se lo voy a leer. 2 Tesalonicenses 3, verso 10 al 12. Dice así. Porque también cuando estábamos entre vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, en otras palabras, Dios nos ayuda o nos libera o nos rescata cuando no tenemos ni las capacidades, ni el poder, ni la autoridad para hacerlo nosotros mismos. Pero la Biblia no nos dice, ayúdate y yo te ayudaré. La Biblia lo que nos dice es, si quieres comer, trabaja. En otras palabras, no podemos ser vagos, tenemos que entender el plan de Dios, el propósito de Dios y aprender a vivir de acuerdo a los preceptos que Dios nos ha dejado. En otras palabras, hay unas responsabilidades personales que tenemos que tomar y esas responsabilidades personales las ponemos a funcionar en nuestro diario vivir. En una ocasión cuando estaba todavía en Moody Bible Institute, estudiando para concluir mi bachillerato en teología, voy caminando por las escaleras para una clase, para el cuarto piso, son cuatro pisos, voy para el cuarto piso, y cuando voy caminando, como a mitad de camino, me encuentro un muchacho que está parado allí, y está como paralizado, como que no se está moviendo. Entonces le pregunto que si estaba bien, y me dice que sí, que estaba bien, pero que estaba esperando oír la voz de Dios para saber cuál es el próximo paso que tenía que hacer. Yo le dije, ok, ¿tú tienes clases ahora? Dice, sí, tengo clases. ¿Qué clases tienes? Tengo la clase de hermenéutica. Oh, clase de hermenéutica. ¿Sabes lo que es? Yo te voy a ayudar en este proceso. Sigue caminando para el salón de hermenéutica. Ese es el próximo paso que tienes que hacer. Esta es una historia real. Estaba esperando allí para que el Señor le dijera lo que tenía que hacer después. Miren, hermanos, hay cosas que son normales y naturales, que nosotros sabemos que son normales y naturales, que todo el mundo las entiende. Usted tiene su trabajo, usted se levanta por la mañana a la hora que sea del trabajo y usted sabe a la hora que tiene que estar en el trabajo. Porque en el trabajo le dijeron, tiene que estar allí a tal hora. Cuando yo estaba en el ejército, yo tenía que llegar para hacer los ejercicios, lo que llamamos el PT, y aunque yo era un oficial y a mí me dejaban hacerlo cuando yo quisiera, yo iba y lo hacía con la compañía. Lo van a hacer a las 6:30, vamos a empezar la formación a las 6:30. Yo sabía que yo tenía que estar allí antes de las 6:30. Para llegar allí antes de las 6:30, yo tenía que levantarme a las 5:30. Entonces uno sabe eso. Yo no tengo que levantarme por la mañana en casa y decir, Señor, necesito que tú me digas qué tengo que hacer por lo próximo. Ya me dijeron, tienes que estar allí a las 6:30. Ya yo esa parte la sé. No tengo que esperar que me la digan. Si tengo que ir a una clase que comienza a las 10:15, yo no necesito que el Señor me hable acerca de una clase que comience a las 10:15, porque ya en la programación, cuando yo firmé la programación, me decía que la clase comienza a las 10:15. Yo quiero allá. Y me dijeron el salón donde está la clase. Entonces, a veces nosotros, en nuestro deseo de aparentar más espirituales de lo que somos, queremos que Dios nos provea o que Dios nos hable de cosas que ya Él dijo y de cosas que ya nosotros sabemos. Por ejemplo, yo estoy ofreciendo una recompensa. Comencé con una recompensa de 10 centavos, pero la aumenté a 15 y quizás antes de que termine el servicio le voy a aumentar a 25. Una recompensa de 25 centavos. Cualquiera de ustedes puede ganársela si me consigue esta solución. La solución es esta, y es algo que he observado por 43 años, Iris y yo lo hemos observado por 43 años de ministerio. Y me gustaría, antes de terminar con mi carrera ministerial, que alguien me diera la solución, y yo les voy a dar 25 centavos al que lo haga. Y es esto, que me consiga una solución donde podamos convencer a los cristianos a llegar a la iglesia antes que empiece el servicio. Si usted me consigue eso, yo le doy 25 centavos sin ningún problema. Le doy 25 centavos sin ningún problema. Porque nosotros a veces como que sabemos lo que tenemos que saber, pero no lo sabemos. ¿Usted me entiende? No estoy criticándolo a ustedes,
porque ustedes nunca llegan tarde, gracias, gloria a Dios. O sea, estoy hablando de otra gente, por allá. Pero que sería una solución que a mí me gustaría encontrar en el mundo en el que nosotros vivimos. Y eso no quiere decir que no hay razones por las cuales cosas ocurren. Volvemos a la original. Todo ocurre por una razón. Amén. Déjeme decirle último más. Le he dado dos. Todo ocurre por una razón y Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y le voy a dar uno más, porque son un montón, pero le voy a dar uno más. Ama al pecador, odia el pecado. ¿Está viendo esa frase? Ama al pecador, odia el pecado. Algo bien interesante que el Señor nunca dijo fue eso. El Señor nunca dijo, ama al pecador y odia el pecado. El Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la diferencia de amar al prójimo y no amar al pecador? Si el prójimo es pecador. Hay una diferencia enorme. Porque cuando yo veo a una persona como mi prójimo, yo lo estoy viendo como que estamos al mismo nivel de funcionamiento y yo puedo aprender a apreciar a esa persona en sus necesidades, en sus dificultades, porque compartimos una vida. Pero si yo comienzo a pensar en la persona con la que yo me estoy relacionando o con la que estoy viendo como un pecador, ahora estoy comparándolo conmigo. Él o ella es más pecador que yo y eso me lleva a legalismos. ¿Por qué él es más pecador que yo? La Biblia no dice ama al pecador y odia el pecado. Dice ama a tu prójimo. Es más, en otro lugar, el Señor mismo dice, ama a tus enemigos. Tampoco los llama pecadores, sino llama enemigos. Porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a sobreponernos a nuestros propios prejuicios. Que aprendamos a sobreponernos a aquellas cosas que impiden que podamos conectarnos con la gente. Pero en el tiempo moderno, esta frase lo que significa es lo siguiente. Ama al pecador y odia al pecado. Lo que significa es acepta la condición y las acciones de aquellos que se oponen a Dios. Eso es lo que quiere decir esa frase. En otras palabras, una persona va por ejemplo, en California, una persona puede robarse hasta $949 en una tienda y que no le echen ninguna clase de cargos. Hasta $949. Entonces decimos, ama al pecador, pero no al pecado. Hermanos, tenemos que rechazar ese tipo de acción. Porque el dueño de esa tienda, el dueño de ese negocio acaba de perder $949. Pero escuchen esto, ¿quién está calculando lo que se está llevando el ladrón? A lo mejor el ladrón se llevó 1,100. O a lo mejor llevó más. Pero imagínense si vienen 10 ladrones y cada uno se lleva $949. Ahora estamos hablando de $10,000 que se robaron en la tienda. ¿Qué hace un dueño de tienda o qué hace una persona en una corporación mantener una tienda abierta donde amando al pecador, en otras palabras, va a decir, yo odio que me robaste, pero todavía te aprecio y sigo queriéndote, puedes seguir haciéndolo? ¿Qué clase de pensamiento es ese? Entonces lo que en muchas ocasiones hacemos es que le damos excusa. Decimos no al pecado, pero le damos excusa al pecador, que es el que está cometiendo el pecado. Toleramos al pecador, que es el que está cometiendo el pecado. Cuando en realidad la Biblia nos dice que Dios odia tanto el pecado como el que lo comete. Por eso es que cuando viene el juicio de Dios, el juicio de Dios no viene al pecado, sino a las personas que lo cometieron. Sí, en Sodoma y Gomorra no hubo juicio en contra de el pecado de Sodoma y Gomorra. En el pecado de Sodoma y Gomorra vino juicio en contra de la gente de Sodoma y Gomorra. En el tiempo final no va a haber juicio en contra de los que firman o que se sellan con el anticristo. Va a venir juicio en contra de las personas
que se sellaron con el anticristo. La condenación eterna no es para el pecado y para la muerte. La condenación eterna es para las personas que rechazaron al Señor. Así que tenemos que como reajustar un poquito. Pues ustedes se reajustan si quieren. Yo me ajusto, yo esas cosas no las digo. Ustedes si quieren ajustarse, lo ajustan. ¿Amén? Y si no, ahí está. Así que hay tres cosas, hoy hay más, pero hay tres cosas que nosotros a veces vivimos y decimos y hasta enseñamos que no son ciertas, que suenan espirituales, que suenan como si estuvieran en la Biblia, cuando realmente son anatema al Señor. Amén. Solamente quería dejar unos pensamientos ahí para que vayan pensando en otras cosas, entendiendo que tenemos responsabilidades y cómo debemos de vivir mejor delante del Señor. Gloria a Dios. Bueno, terminamos acá en el nombre del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por esta bendición. Te damos gracias por tus palabras. Y, Señor, pedimos que podamos ser fiel a tu dirección todos los días. Bendícenos hoy. Guíanos hoy. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Nos ponemos en pie. Sabe que dentro de unos minutos vamos a cantar. No se vaya nadie. Y pedimos al Señor que ustedes tengan gran bendición en el día de hoy. Gloria a Dios. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les guíe desde hoy y siempre. Amén.